Bueno, vamos a continuar con la unidad 3 sobre el rol del síndico societario, ¿sí? Les voy a compartir, como siempre, el PowerPoint. Vamos a aclarar que este PowerPoint no es material de estudio, que es una guía temática. Ustedes van a tener que ir, ¿sí?, a la resolución técnica 55, ¿sí?, sobre sindicatura, y a la Ley General de Sociedades en los articulados que vamos a ver desarrollan este tema. Fundamentalmente y en forma sintética, ¿cuál es el rol del síndico? Es fiscalizar a la administración, es decir, a la dirección en representación de los accionistas. ¿Qué es lo que va a hacer concretamente? Va a controlar que la dirección ejecute, ¿sí?, y haga sus operaciones en función del cumplimiento de todas las normas que aplican, ¿sí?, como pueden ser la Ley General de Sociedades, las normas contables profesionales en cuanto a lo que es los registros contables y la emisión de estados contables, lo que establezca el estatuto de la sociedad, lo que establezcan las resoluciones de la asamblea y cualquier otra ley que sea atinente y específica al tipo de actividad que tenga la empresa, ¿sí?, o la sociedad. Entonces, decimos que lo que va a estar mirando el síndico es que el directorio cumpla sus funciones de acuerdo a los dispuestos a la ley y a los estatutos de la sociedad. Cuando hablamos de ley, aunque esté ahí en singular, se refiere a todas las leyes y normas aplicables, ¿sí? Es decir, que no esté desarrollando acciones o actividades encontradas con las normas vigentes. El marco normativo principal, ¿sí?, y específico es la Ley General de Sociedades, ¿sí?, que la Ley General de Sociedades, vamos a ver después, tiene establecido cómo es el órgano de fiscalización según el tipo de sociedad que sea, si es una sociedad del artículo 299, una sociedad regulada, va a tener que tener una sindicatura plural. Si no lo es, puede tener un órgano de fiscalización alternativo integrado por los mismos socios, ¿sí? También nos dice quién puede ser síndico, si se requiere ser profesional, abogado o contador público para poder ejercerlo. Y en cuanto a las normas específicas de nuestra profesión, la resolución técnica 55, que es la última emitida y viene a reemplazar la norma establecida por la RT 15, nos dice, ¿sí?, cuáles son los requisitos y cuáles son las cosas que tiene que realizar el síndico en su rol de fiscalizador en una sociedad. Como una visión general, la Ley General de Sociedades establece determinados deberes y atribuciones que debe complementar el síndico societario. Dentro de ese marco, el síndico debe realizar periódicamente una serie de controles que son exclusivamente de legalidad y contables, como les decía hoy, ¿sí? Fíjense que en ninguna parte va a ser partícipe o va a tener incidencia en cuanto a las decisiones que vaya a tomar la empresa respecto de la gestión y administración. Lo que va a estar controlando es que esa gestión y esa administración se dé dentro de la legalidad. No forma parte de la función del síndico realizar un control de gestión de los directores y por ende evaluar los resultados y las consecuencias de las decisiones de negocio que estos tomen. Y acá en este cuadrito, ¿sí?, les presento lo que decíamos antes, es cómo la ley de sociedades
establece qué tipo de órgano de fiscalización debe tener una sociedad, ¿sí? Depende de qué tipo de sociedad sea. El artículo 280 nos habla del Consejo de Vigilancia. El Consejo de Vigilancia es el órgano fiscalizador que puede tener una sociedad que no sea parte del artículo 299, ¿sí? Y que va a estar conformada por un grupo, ¿sí?, de socios. No va a haber una contratación de un síndico externo, ¿sí?, sino que los mismos socios van a componer este Consejo de Vigilancia. Lo que podemos, para darnos una idea, comparar en las entidades sin fines de lucro, lo que no existen las comisiones revisoras de cuenta, son órganos de fiscalización. Bueno, para una sociedad que no esté dentro del artículo 299, es decir, que no haga oferta pública, que no tenga determinado tipo de capital, va a poder tener este órgano de fiscalización llamado Consejo de Vigilancia integrado por los socios. En el artículo 284 habla, bueno, si no tiene un Consejo de Vigilancia, puede tener una fiscalización, una sindicatura privada, ¿sí? Donde, ¿qué va a hacer la asamblea? Va a designar los síndicos o el síndico, que como decíamos hoy, tiene que ser un abogado o un contador matriculado. Y en el artículo 290 habla de la sindicatura colegiada, quiere decir que necesariamente tiene que ser más de un síndico, mínimo 3, ¿sí? Y que aplica para las sociedades del artículo 299, que además tienen una fiscalización estatal. Respecto del Consejo de Vigilancia, que yo les decía que está integrado por socios, puede ser en cantidad de 3 a 15, que pueden ser reelegibles y libremente revocables. El cargo, la designación es individual e indelegable. No podemos dejar un representante. Estoy parte del Consejo de Vigilancia, no puedo mandar un representante, ¿sí? El cargo es individual, personal. Para poder ser parte del Consejo de Vigilancia, el régimen, ¿sí?, respecto de los requisitos y las condiciones que tienen que tener estos accionistas, es lo mismo que lo que aplica a los directores en cuanto a la designación, la elección, duración del cargo, cómo se reemplazan, renuncias, etc. ¿Qué funciones va a tener el Consejo de Vigilancia? Bueno, fiscalizar la gestión del directorio, que es lo que habíamos definido en general para la sindicatura, convocar asambleas, ¿sí? Porque estime necesario el Consejo de Vigilancia o por pedido de los accionistas con un mínimo de representación del 5% del capital. Si el estatuto lo establece, pueden estar haciendo aprobación de contratos. ¿Cómo es la designación? La asignación se hace por asamblea ordinaria de accionistas, ¿sí? La duración puede estar dada en el estatuto de la empresa, pero en ningún caso podría ser mayor a 3 ejercicios. Si el estatuto no establece cuánto es la duración en el cargo, lo que se entiende que el máximo son los 3 ejercicios. La renuncia. El directorio tiene que aceptar la renuncia de ese integrante del Consejo de Vigilancia en la primera reunión que celebre después de haberla presentado, ¿sí? Dentro de estos 3 a 15 socios, si uno se quiere ir, presenta la renuncia, sí, pero hasta tanto no esté aceptada por la dirección, sigue en su cargo. El renunciante debe continuar en funciones, como dice acá, hasta tanto la asamblea se pronuncie. Remuneración. El estatuto puede establecer la remuneración, en su defecto la fijará la asamblea. El monto máximo podrá exceder el 25% de las ganancias y se limitará al 5% cuando no se distribuyan dividendos, ¿sí? Esto
Normalmente se vota en la asamblea ordinaria, donde se designan los síndicos, donde se aprueban balances, se aprueban los honorarios de los directores y también se va a aprobar los honorarios de los síndicos o del Consejo de Vigilancia. Funcionamiento. El estatuto debe reglamentar la constitución y funcionamiento y el quórum no podrá ser menor a la mayoría absoluta. Se reunirá por lo menos una vez cada 3 meses, salvo que el estatuto exigiere mayor número de reuniones. Fíjense cuántas cosas si deja la ley libradas a que la constitución de la sociedad en su estatuto, que va a ser su reglamento, ¿sí? Establezca cómo va a funcionar el Consejo de Vigilancia. ¿Qué funciones tiene? Puede elegir directores, si el estatuto lo establece, presentar observaciones sobre la memoria de los estados contables, ¿sí? A través de un informe, designar comisiones investigadoras y las demás funciones y facultades que tenga el síndico. Inhabilitación para votar. No pueden votar las decisiones vinculadas con la aprobación de sus actos de gestión, resoluciones atinentes a su responsabilidad o remoción. O sea, no se pueden autovotar, ¿sí? Piensen y recuerden que son accionistas, ¿sí? Que van a estar participando de la asamblea, pero cuando lo que se someta a votación sea algo relacionado a su rol como componentes del Consejo de Vigilancia, no van a poder votar. Cuando exista Consejo de Vigilancia sin fiscalización privada, es decir, puede coexistir el Consejo de Vigilancia y un síndico privado, se realizará una auditoría anual contratada por el Consejo de Vigilancia y su informe se someterá a la Asamblea. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos a un síndico, el síndico va a hacer su informe anual respecto de los estados contables, respecto de la gestión, el desarrollo en cuanto al cumplimiento de la dirección, ¿sí? Pero si es un consejo de vigilancia que está integrado únicamente por accionistas, lo que va a necesitar para hacer ese informe anual es que lo haga un tercero privado, ¿sí? Se contratará un auditor para que presente un informe. Prohibiciones e incompatibilidades. No pueden ser miembros del Consejo de Vigilancia, y recuerden que decía que esto es igual a las condiciones para ser director, ¿sí? Quienes no pueden ejercer el comercio, los fallidos por quiebra, culpables hasta 10 años desde su rehabilitación, condenados con accesoría de inhabilitación por ejercer cargos públicos, condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondos y delitos contra la fe pública, hasta 10 años de cumplir su condena. Funcionarios de la administración pública cuyo desempeño se relacione con el objeto de la sociedad hasta 2 años después del cese de sus funciones. Directores, gerentes y empleados de la sociedad. Los cónyuges, parientes por consanguinidad en línea recta, los colaterales hasta el 4.º grado inclusive, y los afines dentro del 2.º grado de los directores y gerentes generales. A que estos dos puntos, a que nos lleva, bueno, a los conceptos de la falta de independencia aparente que habíamos visto, ¿sí? Para los auditores, ¿sí? Y bueno, acá tenemos el cuadrito, esto creo que ya lo habíamos visto, si no lo pueden revertir, lo pueden revisar, perdón, cómo son los grados, ¿sí? Por afinidad, por consanguinidad y hasta cuántos son los niveles, ¿sí? Hasta 4.º, ¿sí? En línea recta, hacia arriba, hacia abajo, hasta 4.º colateral, ¿sí? Hasta 2.º grado por afinidad, ¿sí? Lo que tienen pintadito. Cuando no tenemos consejo de vigilancia y la empresa contrata una fiscalización privada, es decir, designa un síndico, que puede, como dijimos, puede ser un abogado o un contador,
¿sí? Esta designación la va a hacer la Asamblea de Accionistas. Las sociedades que no están dentro del artículo 299 pueden prescindir de la sindicatura por estatuto, ¿sí? Y los socios ejercen el derecho de hacer el control, que vendría a ser el Consejo de Vigilancia, es decir, no tengo obligación de tener una sindicatura, entonces en el estatuto se establece que no va a haber un síndico privado, no va a existir esa figura y que los socios serán los que ejerzan el control, la fiscalización. Como les decía, tienen que ser abogado contador o una sociedad profesional, ¿sí?, con domicilio en la República Argentina. No pueden ser síndicos los inhabilitados, artículo 264 que habíamos leído recién, los directores, gerentes de la sociedad, su controlado, controlante, cónyuges, bueno, lo que habíamos visto de independencia, los empleados de la sociedad de controladas o controlantes. Plazos. Respecto de la duración, igual que lo que es el Consejo de Vigilancia, lo puede establecer el estatuto, pero el máximo siempre van a ser 3 ejercicios. La remuneración también la puede establecer el estatuto o la resuelve la Asamblea de Accionistas. También, como en el Consejo de Vigilancia, el cargo es indelegable, esto es importante. Y las atribuciones y deberes que va a tener el síndico va a ser fiscalizar la administración de la sociedad, verificar las disponibilidades y títulos valores, los balances de comprobación, fíjense que acá está haciendo un control contable, asistir con voz a las reuniones de directorios y asamblea, con voz pero sin voto, controlar la constitución y subsistencia de las garantías de los directores, presentar los informes a la Asamblea General Ordinaria, ¿sí?, el informe de la sindicatura sobre la memoria, el balance y los estados de resultados, es decir, una vez que todo eso, ¿sí?, la memoria que presenta la dirección, los balances o estados contables, va a presentar sobre eso un informe la sindicatura. Suministrar el informe a los accionistas cuando estos lo requieran. Si esos accionistas que le piden un informe especial representan por lo menos el 2% del capital. Convocar a asambleas extraordinarias cuando lo juzgue necesario, si entienden que hay un tema de urgencia y gravedad que necesita y requiere ser tratado en una asamblea extraordinaria, la puede convocar, si es el caso que se lo comuniquen a la dirección y la dirección no tome cartas en el asunto, es decir, no haga la convocatoria, lo puede hacer el síndico. Convocar a asamblea general ordinaria o especiales cuando el directorio lo emitiera. Solicitar incluir en el orden del día los puntos que considere, es decir, cuando hace la convocatoria el directorio y presenta el orden del día, si hay algún punto que entienda es importante tratar en asamblea y no está incluido, poder solicitar que se lo incluya. Vigilar que los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley, estatuto, reglamento y decisiones asamblearias, ¿sí?, todo el cumplimiento normativo que quepa a esa sociedad. Fiscalizar la liquidación de la sociedad, si fuese el caso, y si hay denuncias, investigarlas, ¿sí?, denuncias por fraude, denuncias por algún tipo de desvío. Otras funciones legales. Fiscalizar la administración. Respecto de fiscalización de la administración, puede estar fiscalizando los contratos que celebran los directores y la sociedad. Acá tienen el articulado en la 19.550 que desarrolla esto. Respecto de la gestión, puede estar recepcionando las notificaciones del director que tuviera interés contrario a la sociedad. Producir informes para la asamblea sobre reducción de capital, si esto es un requisito cuando la asamblea extraordinaria se reúne para tratar una reducción de capital, tiene que existir un informe del síndico.
firmar las láminas de las acciones, suscribir el prospecto de emisión de debentures, requisición de la remoción judicial de liquidadores o de directores, si fuese el caso que esté la sociedad en liquidación o haya algún director que por un tema específico judicial entiendan que tiene que ser removido, lo pueden solicitar. Y designación de reemplazante de directores interinos en caso de vacancia. ¿Sí? Como verán, es un montón de cosas, ¿sí?, que tiene que cumplir el síndico como el contador en su rol de síndico. Cuando tenemos una sindicatura privada, ¿sí?, la vamos a llamar comisión fiscalizadora, como la integrada por los accionistas llamamos consejo de vigilancia. Cuando se trata de terceros no accionistas, contadores u abogados, y es un cuerpo colegiado, es decir, no es un solo síndico, lo vamos a llamar comisión fiscalizadora. La comisión fiscalizadora, además de todos los roles que dijimos recién, lo que va a tener es que hacer reuniones, porque ya no es una sola persona, ¿sí? Y llevar registros de esas reuniones. Dice que el estatuto va a reglamentar esa sindicatura plural que actuará como por cuerpo colegiado, cómo se va a constituir, cómo va a funcionar, va a llevar el libro de actas, que es lo que les acabo de decir, y le compete iguales deberes y atribuciones que al síndico, que también se los acababa de comentar, ¿no? Todo lo mismo que dijimos para un síndico, es competencia de la fiscalizadora, con la diferencia que la fiscalizadora va a tener que llevar el libro de actas. Para las sociedades que están comprendidas en el artículo 299 de la Ley General de Sociedades, están sujetas a la autoridad de control de su jurisdicción, ¿sí?, que puede ser IGJ, Dirección de Personas Jurídicas, o de acuerdo a la provincia, jurisdicción en la que se encuentren, tendrán su organismo de control. Durante su funcionamiento, disolución y liquidación en los siguientes casos, ¿sí? Es decir, durante toda la vida de la sociedad van a estar incluidas en este artículo aquellas sociedades que hagan oferta pública o tengan un capital superior a 2.000 millones de pesos. Esto está en la resolución 10 del 2024. Esto tenemos que siempre ir chequeándolo a ver si hay alguna modificación en las resoluciones. Y son sociedades de economía mixta, ¿sí?, privada y pública, si realizan operaciones de capitalización de ahorro, ¿sí?, todas esas sociedades que tienen los planes de ahorro previo, lo más comunes para la compra de automotores, que exploten concesiones o servicios públicos, que sea controlante o controlada de otra que esté sujeta a fiscalización, es decir, de otra que cumpla con todos estos puntos y esté dentro de la 299. Y las sociedades anónimas unipersonales, que son las sociedades anónimas que surgieron a partir de la última modificación del Código Civil y Comercial, que en general estas sociedades es una figura que se instaló como para darle una solución a las filiales de empresas internacionales. Es decir, una empresa internacional quiere poner una sucursal en Argentina, no necesita tener un directorio y accionistas, etcétera, etcétera. Entonces, lo hace una sola persona, ¿sí?, que va a ser controlada de esa casa central, pero si bien va a tener un único socio, ¿sí?, va a tener una sindicatura colegiada, ¿sí?, y va a ser fiscalizada estatalmente. Es decir, va a tener un cuerpo colegiado de síndicos y un control estatal mucho más numeroso que la cantidad de socios, que va a ser uno solo.
¿Qué cosas se modificaron de la resolución técnica 15 a partir de la resolución técnica 55 de la FAPSE? Bueno, la responsabilidad de la sindicatura en su criterio general, esto es importantísimo, los síndicos son ilimitada y solidariamente responsable por el incumplimiento de las obligaciones que le impone la ley, el estatuto y el reglamento. Es decir, cualquier cosa que el síndico o la sindicatura colegiada deje pasar o haga la vista gorda, por decir de alguna manera, a algún incumplimiento normativo que tenga la dirección, ellos van a ser ilimitada y solidariamente responsables. Deben cumplir con sus obligaciones desde su expresa aceptación de la asignación de la asamblea de accionistas. Es decir, una vez que aceptaron, ya inmediatamente empiezan a ejercer y cumplir sus funciones. Las obligaciones del síndico suplente, porque puede existir, nacen a partir de su aceptación para reemplazar al síndico titular y finaliza cuando éste se reincorpora a su cargo o se vence el mandato y la asamblea de accionistas designa nuevos síndicos. Es decir, siempre por esta cuestión de la responsabilidad que tienen, está bien determinado a partir de cuándo están en funciones, lo que implica decir a partir de cuándo corren sus obligaciones y son responsables solidariamente. Tienen que comunicar formalmente la aceptación del cargo, si es colegiada, registrarlo en actas, ¿sí? No es a viva voz en una asamblea, sino que lo van a tener que hacer por escrito. Van a requerir una carta de la dirección previo a la emisión de su informe. Esto es similar, sí, a la auditoría. Debe ser en papel membretado de la sociedad o identificar a la sociedad y estar dirigida al síndico. Y acá en esta carta de la dirección, que les decía similar a la carta de la dirección que va a pedir el auditor, la dirección se va a referir a hechos que afecten a los estados contables. Va a tener la misma fecha que el informe del síndico y va a tener que ser firmada por el mismo responsable que firme los estados contables, que lo natural es que sea el presidente del directorio. El cargo, sí, como ya vimos, para el Consejo de Vigilancia y para el síndico, es personal e indelegable. Si requiere delegar tareas en colaboradores, el síndico tiene responsabilidad total por la tarea realizada. Es decir, si solo no puede desarrollar todas sus tareas y va a contratar terceros para que colaboren con él, no lo exime de la responsabilidad que habíamos mencionado. También es responsable solidariamente con los directores por los hechos u omisiones que estos, cuando el daño se hubiese evitado, de haberse actuado de conformidad a las normas. Esta situación indica que el directorio se aparta de las normas y el síndico no ejerce el control de legalidad y contable que le compete. Es decir, cualquier cosa que se le pase en cuanto a observar al incumplimiento por parte de la dirección, lo hace responsable solidariamente. El síndico debe realizar controles de legalidad y contables, que es lo que dijimos, y no realiza controles de gestión. Eso es muy importante, ¿sí? Independencia, ¿sí? Acá vamos a desarrollar el tema de independencia, igual que desarrollamos en Auditoría 1 para los auditores. Dice, el síndico debe ser independiente de la sociedad y de los órganos que la componen. No vulnera su independencia una carta de indemnidad de la dirección. Las funciones del síndico son compatibles con otros servicios profesionales en la medida que estos cumplan con las condiciones de independencia, ¿sí? Y acá está implícito que puede ser, ¿sí?, auditor y síndico, y eso no es incompatible. Que sí lo es
sí lo es para las normas internacionales. Y acá desarrollamos un poco cuáles serían la falta de independencia aparente que habíamos estudiado en Audi 1. Dice, no es independiente si fuese propietario, socio, director, administrador, gerente o empleado de la sociedad o de entes vinculados, o sea, sociedades controladas o controlantes, si fuese cónyuge o pariente por consanguinidad en línea recta o colateral hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo grado, que es el cuadrito que les mostré anteriormente. Si es accionista, deudor, acreedor o garante de la sociedad o de entes vinculados, ¿sí? Controlados o controlantes. Si tuviera intereses significativos en la sociedad o en entes vinculados. Si tuviese una remuneración contingente o dependiente de su tarea. Si tuviese una remuneración pactada en función del resultado de la sociedad. Y no puede ser síndico. Acá ya terminamos con el tema de independencia y volvemos, esto creo que ya lo vimos en una pantalla anterior, los que no puedan ejercer el comercio, los fallidos en quiebra, condenados por inhabilitación para ejercer cargos públicos, funcionarios públicos con desempeño relacionado con el objeto de la sociedad. Esto es como una línea un poco indefinida, ¿no? Hasta dónde se puede discernir si el cargo público está o no está, o hasta dónde está relacionado con el objeto de la sociedad. Los directores, gerentes y empleados de la sociedad isocontrolada, los cónyuges, parientes por consanguinidad. La función del síndico es compatible con otros servicios del contador público, en tanto se cumpla con la independencia, que es lo que les decía, que puede ser también auditor. No puede participar en actividades que compitan con la sociedad, ¿sí? O sea, tener otra sociedad, ¿sí? Que sea competencia de la que se es síndico. No puede celebrar contratos con la sociedad fuera de las condiciones del mercado. Debe comunicar cuando tenga un interés en contrario de la sociedad y abstenerse de intervenir. No es que tiene que dejar de ser síndico, sino en algún caso puntual, ¿sí? Donde le tenga algún tipo de interés especial, ¿sí? Se abstiene de intervenir. Normas para el desarrollo de la sindicatura, resolución técnica 55, perdón. ¿Qué va a ser? La realización de los controles de legalidad y contable. De legalidad, la vigilancia del cumplimiento por parte de la dirección de leyes, estatutos, reglamentos, resoluciones de asamblea, inherente a las decisiones y acciones de la dirección. El incumplimiento, ¿sí? Acá viene qué es lo que tiene que hacer, además de controlarlo. El incumplimiento deberá ser observado por vía formal a la dirección y, si es necesario, a los accionistas. El síndico no tiene facultad de aprobar los actos de la dirección, solo los puede observar, ¿sí? Si se alejan del cumplimiento normativo. Y debe dejar constancia en actas de sus observaciones, ¿sí? Acá hablamos de la sindicatura colegiada que lleva su libro de actas. La responsabilidad del síndico no se extiende en casos de desfalcos o fraudes, excepto que los mismos sean evidentes con inequívocos rasgos de invalidez. Y acá tenemos otro gris, porque bueno, hasta dónde son evidentes los fraudes, que siempre hay una animosidad de ocultamiento, ¿sí? Eso es algo que va a ser considerado obviamente por la justicia, a ver si el síndico debía saberlo o no. Bueno, se me vienen a la cabeza algunas situaciones del contexto político. Los controles contables debe aplicar procedimientos de norma de auditoría vigente, porque como va a tener que hacer un informe sobre los estados contables, ¿sí? Por eso es que podemos ser síndicos y auditores a la vez. Para hacer su informe necesita desarrollar algunos procedimientos de auditoría y debe obtener elementos de juicios válidos y suficientes que permitan respaldar las aseveraciones de sus informes.
Como el auditor, el síndico debe planificar su tarea en función de los procedimientos y obligaciones que la ley y estatuto le imponen, preparar documentación adecuada y suficiente de respaldo de esa tarea, también la debe, igual que el auditor, conservar por lo menos 10 años, donde va a describir la tarea, los procedimientos que hizo, qué datos recogió, ¿sí? Y cuáles fueron sus conclusiones. Su trabajo va a ser realizado con el principio de economía, ¿sí? La relación costo-beneficio, y el síndico puede basarse en el trabajo del auditor externo manteniendo su responsabilidad, es decir, no va a ser una auditoría extensiva, ¿sí? Sí puede fiarse del trabajo del auditor, ¿sí? La resolución técnica 55 también nos da las normas sobre los informes que tiene que presentar la sindicatura, requisitos que tiene que cumplir, es evitar que haya vocablos ambiguos, tienen que ser escritos, no tiene que haber una opinión o consideración que excedan a sus funciones, es decir, no va a opinar sobre la gestión, lo va a hacer sobre la legalidad y la contabilidad. Y la estructura del informe, similar a la del informe del auditor, perdón, va a tener título, el destinatario, que va a ser los accionistas, la opinión, el fundamento de opinión. Si es una empresa en funcionamiento, párrafo de énfasis sobre ciertas cuestiones, otra información, la responsabilidad de la dirección, la responsabilidad del síndico, lugar y fecha, firma e identificación del síndico. En todos los documentos que firme deberá especificar que lo hace en su carácter de síndico. Si es documentación a presentar a organismos, aclarar su responsabilidad y firmar a efectos de identificar la documentación con su informe. Bien, así aceleradito fue la presentación de este tema. Vayan al material de estudio, ¿sí? En especial todo el articulado de la Ley General de Sociedades que tiene mencionado en este PowerPoint, ¿sí? Y la resolución técnica 55, ¿sí? Para apoyarse en esto. Yo les voy a mandar este video, les voy a mandar algunos archivos adjuntos donde tienen como ejemplo algunos informes de sindicatura. Bueno, los veo el próximo miércoles y me vuelvo a disculpar por el inconveniente que hemos tenido hoy.